Abogados, desde la sesión pasada he insistido en nuestra obligación y nuestra responsabilidad de ser correctos en nuestra manera de hablar. Yo no le puedo llamar contrato a cualquier documento que me firman dos personas. Para saber qué es un contrato, tenemos que diferenciar entre dos figuras, el convenio y el contrato. Vamos a acercarnos al pizarrón para poder realizar el esquema correspondiente, porque tenemos un concepto bastante relevante antes de entrar al tema de los contratos. En primer lugar, tenemos que hablar de los convenios. De conformidad con nuestro Código Civil, en este caso de la Ciudad de México, del Distrito Federal, un convenio es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para hacer cuatro cosas: crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, vamos a partir de ahí para señalar las cuatro cosas que un convenio puede realizar: crear, transferir, extinguir, modificar. Abogados, estos cuatro verbos van a ser muy importantes dentro de la comprensión del tema, porque vamos a señalar una diferencia importante con el tema del día de hoy. Nuestro tema, como saben, no se llama convenios, se llama contratos. Y lo particular de los contratos es que se ubican dentro de los convenios, porque todos los contratos son convenios. ¿Ok? Un contrato va a ser aquel convenio, pero que únicamente va a realizar dos de los verbos que tenemos ahí en pantalla. Un contrato no nos va a hacer los cuatro verbos que tenemos ahí, simplemente va a crear o a transferir. Esta parte de aquí son los contratos. Entonces, vámonos dando cuenta cómo antes de empezar a hablar de los contratos, tenemos que entender lo que es un convenio. La definición ya la hemos mencionado y la quiero poner en pantalla para que no se nos olvide, porque la vamos a utilizar muchísimo más adelante. Acuerdo de voluntades de dos o más partes o personas. ¿Para qué? Para realizar cualquiera de estas cuatro cosas. Cuando alguno de esos verbos sea crear o transferir, vamos a estar en presencia de un contrato. Abogados, desde la sesión pasada he insistido en nuestra obligación y nuestra responsabilidad, tanto con los clientes como procesalmente, como profesionalmente, de expresarnos de conformidad con la ley, de ser correctos en nuestra manera de hablar. Yo no le puedo llamar contrato a cualquier documento que me firman dos personas. Le voy a llamar contrato al acuerdo de voluntades o al convenio que se limite a crear o a transferir derechos y obligaciones. Y vamos a ver un ejemplo. Memoricen estos verbos, por favor, porque los vamos a estar utilizando mucho durante la sesión del día de hoy. Y para el ejemplo, pues nos va a servir bastante el diferenciar estas dos actividades. Vamos a realizar otro esquema para que nos quede un poquito más claro la diferencia entre contrato y entre convenio, porque a partir de ahí ya podemos continuar con la clasificación de los contratos, que son los temas 2 y 3 que tenemos el día de hoy. Bien, ya sabemos entonces que todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos.
en función de ¿qué? De estos verbos de los que estamos hablando. Entonces, vamos a ver, punto número 1. ¿Cómo voy a saber si estoy en presencia de un convenio o de un contrato? Muy fácil. Yo ya sé que el convenio me va a hacer los 4 verbos. Me va a crear, a modificar, a transferir o a terminar derechos y obligaciones. Mientras que por su parte, el contrato se va a limitar ¿a qué? A crear y a transferir. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Juan necesita un departamento para vivir en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Juan encuentra a Juanita, que tiene un departamento en renta. Entonces celebran un contrato para que Juan pueda vivir en ese departamento a cambio de un pago periódico de manera mensual que se llama renta. Famoso contrato de arrendamiento. Entonces, dentro del contrato, ¿qué se está realizando en este ejemplo que dimos? ¿Qué está haciendo Juan con Juanita? Está creando derechos y obligaciones. Juan renta un departamento. ¿Qué es lo que Juan tiene que realizar en función de este primer instrumento? Tiene que pagar la renta. Y Juanita, ¿qué es lo que tiene que realizar? Permitir el uso. ¿Por qué decimos que el arrendamiento es un contrato? Porque está creando derechos y obligaciones para las partes. Para Juan, está creando el derecho de habitar en el inmueble. Para Juanita, está creando el derecho de cobrar esa renta de manera mensual. ¿Ok? Esa obligación no existía. Antes de celebrar este instrumento, no existía esa obligación. Entonces, se está creando derechos y obligaciones para las partes. Estamos ante un contrato. Pero llega la pandemia en el 2020 y Juan pierde su trabajo, no tiene los mismos ingresos que antes, ya no puede pagar los 10,000 pesos que Juanita le cobraba al mes por ese departamento. ¿Qué es lo que van a hacer? Juan no se quiere salir y Juanita no quiere perder a Juan porque pues si se sale del departamento en plena pandemia, ¿dónde encuentra Juanita a otra persona que le arriende, que esté viviendo en su departamento y le esté generando ese ingreso? Pues bueno, lo que van a celebrar es un acuerdo de voluntades en el que van a decir, mira Juanita, no te puedo pagar 10, pero te puedo pagar 8. Están celebrando un instrumento en donde modifican un elemento de un contrato que ya existe. ¿Qué se está realizando entonces? No se están creando ni se están transfiriendo obligaciones, se están modificando las ya existentes. Para poder hablar de que estamos modificando obligaciones, necesito un acto primigenio o un contrato que ya exista. En este caso, ¿qué es lo que van a celebrar? Un convenio modificatorio. ¿En qué se traduce este convenio? Ya teníamos un acuerdo de voluntades previo, pero es imposible seguirlo cumpliendo en los términos originalmente pactados. Vamos a cambiarlo. ¿Cómo? Disminuyendo la renta. Entonces, únicamente va a cambiar la cláusula cuarta del contrato, en donde se va a quitar ese monto de 10,000 pesos. ¿Y sabes qué? Ahora te voy a pagar 8,000 pesos de manera mensual, de aquí a que termine la contingencia sanitaria. Espero que con esto haya quedado claro la diferencia entre un instrumento que crea derechos y obligaciones y un instrumento que modifica. Porque muchas veces en la práctica los abogados, al elaborar sus instrumentos, sus acuerdos de voluntades, les ponen indistintamente convenio de confidencialidad o contrato modificatorio. Eso es una aberración jurídica en términos de nuestro Código Civil, porque es bien claro. El convenio es el que hace las 4. Si al contrato, si a todos tus instrumentos le quieres poner convenio, no tengo bronca. Nada más, cuidado, no le pongas contrato a todo.
porque contrato únicamente va a ser aquel instrumento que me va a crear o me va a transferir esos derechos y obligaciones. Si tienen dudas respecto a este primer tema, por favor váyanlo poniendo en los comentarios en lo que yo borro el pizarrón. Creo que es bastante ilustrativo con un mismo ejemplo el poder transicionar de que no tenemos nada, se crea un acuerdo de voluntades y posteriormente modificamos los términos de ese acuerdo de voluntades.